la puedan aclarar por medio de el video que quede publicado en la plataforma de Aunar Virtual. Bueno, entonces en ese momento ya estamos grabando. Voy a presentarles entonces cuáles son los elementos que van a tener en cuenta para poder presentar el proyecto o el mismo proyecto que están haciendo, ¿no? No es, digamos, un proyecto final ni que vayan a hacer un proyecto nuevo, sino simplemente complementarlo. Muchas de las cosas que van a complementar ahí, pues posiblemente tendrán que inventárselas porque pues igual no se ha hecho un trabajo de campo, ni se está haciendo unos estudios previos rigurosos como para poder aplicarlo, sino que, como habíamos dicho anteriormente, pues un trabajo académico. Bueno, este documento yo lo voy a compartir también en la plataforma para que ustedes lo tengan y puedan tenerlo como referencia del trabajo que van a hacer. Bueno, en primer lugar vamos a mirar lo que es el flujo de caja. ¿Alguien sabe a qué se refiere este concepto de flujo de caja? Es como el monto básico que tiene que tener una entidad, una empresa para los gastos diarios, profe. Lo que entra y sale en el capital. Sí, en el flujo de caja nosotros tenemos en cuenta, como dice aquí en el texto, es un detalle del flujo de ingresos y gastos de la empresa en un periodo determinado. Entonces, uno puede trabajar con un flujo de caja mensual que le diría pues que es exactamente lo que está ingresando y saliendo en ese momento. Entonces podríamos tener en cuenta en la cuestión de gastos el pago de facturas, pago de impuestos, pago de intereses, amortizaciones de deuda, servicios de agua, luz, proveedores, todos esos gastos pues, que se pueden dar en, en, en un proyecto, ¿no? Y los ingresos, pues, puede ser, digamos, cuando se está prestando un servicio, se está recibiendo remuneración por prestar un servicio, por suministrar energía a diferentes procesos. Eh, bueno, todos los ingresos que pueda tener el proyecto. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve el flujo de caja? Pues en esto hay unos aspectos importantes, aquí están proyectados. Eh, mediante el flujo de caja del proyecto se puede hacer la determinación de la cuantía en el momento en los que es preciso disponer de fondos para hacer frente a obligaciones de pago con proveedores y subcontratistas. Eh, Cuando usted vaya a hacer un gasto, usted debe verificar de que de verdad tiene los recursos necesarios para poder soportar ese gasto, ¿no? Eh, Hay ocasiones en que toca trabajar con flujos de caja negativos, o sea, cuando uno está debiendo más de lo que está entrando, pero
son situaciones en las que uno puede garantizar de que eso se va a cubrir de alguna manera, ¿no? De hecho, cuando se inicia el proyecto, se inicia con un flujo de caja negativo por la gran cantidad de dinero que se invierte al inicio. En segundo lugar, tenemos que la planificación de los fondos de los que deberá disponer el cliente para hacer frente a sus obligaciones de pago contractuales con el suministrador. Estas obligaciones de pago servirán asimismo para elaborar el presupuesto de caja del cliente. O sea, cuando hablamos de obligaciones de pago contractuales, quiere decir de que estamos pagando algún proveedor o alguna persona con la cual hemos establecido algún contrato, ¿no? Un contrato que puede ser para mantenimiento de equipos, para poder mantener, digamos, un proyecto, los suministros que se necesite, bueno, etcétera. Entonces, cuando hay algún contrato de por medio, pues eso se denomina un pago contractual, ¿no? Entonces, en las empresas, al inicio, siempre se hace un PAC o un plan anual de compras, que esa es la planificación que se da desde el inicio para poder determinar si es factible realizar las inversiones. En tercer lugar, tenemos que el flujo de caja negativo. Tenemos una determinación de necesidades de financiación y de costes financieros en los que incurrirá caso de utilizarse financiación ajena. Eso era lo que les decía al principio, ¿no? O sea, puede ser de que nosotros vamos a iniciar con un flujo de caja negativo y que necesitamos adquirir algunos elementos para que el proyecto siga funcionando. Y el flujo de caja va a ser aún más negativo. Quiere decir de que tenemos más deudas de los ingresos que tenemos. Entonces, por eso dice que en ese caso, pues deberá utilizarse financiación ajena, porque como no tenemos de dónde gastar, entonces lo que hacemos es endeudarnos más, ¿no? Para poder seguir solventando las necesidades. Cuando el flujo de caja es positivo, permitirá planificar la inversión del excedente de caja con suficiente antelación por parte de la organización del suministrador. Esto quiere decir de que nuestro flujo de caja nos da la certeza de que vamos a invertir con dineros que son propios de la organización o del proyecto y no tenemos necesidad de realizar más deudas. Bueno, eso respecto al flujo de caja. Vamos a trabajar otros tres conceptos adicionales. El VAN, que es el valor actual neto, se refiere a la suma de los flujos de caja que se van dando a lo largo del tiempo. Vamos a mirar una fórmula que tenemos aquí. Bueno, ustedes saben esta fórmula que tenemos aquí en la parte derecha, partecita de aquí, a ver si veamos si puedo resaltar esta parte de aquí. ¿A qué les recuerda? Esa fórmula ya la hemos utilizado, ¿no? La n en realidad no está multiplicando, sino que está ese paréntesis elevado a la n. Esa fórmula ya la hemos utilizado. ¿Esa es la fórmula de qué? Eso de interés compuesto. La de interés compuesto, ¿no? Que ya la hemos utilizado en varios ejercicios. Donde tenemos Cn, que en este caso sería el capital final, y C sub 0, que sería el capital inicial. Nosotros lo llamábamos valor actual al C sub 0, que es el capital inicial,
y valor futuro al C sub n, que es el capital final. En todo caso, pues aquí estamos teniendo en cuenta la misma fórmula, pero con diferente notación, ¿no? Ustedes se dan cuenta que si yo despejo de esa fórmula C sub 0, o sea, el capital inicial, sería C sub n, capital final, dividido entre 1 más I elevado a la n, ¿cierto? Entonces, de esta manera vamos a trabajar lo que es el valor actual neto, que es esto que aparece acá arriba, en esta parte de acá, que es el valor actual neto, y que nos permite realizar la suma de los diferentes flujos de caja. Como hemos dicho aquí, estamos haciendo referencia a esta fórmula. El C sub n se refiere a ¿qué? Al capital puesto. ¿No? O al valor futuro, o al capital que se está manejando durante un periodo determinado. Y C sub 0, ¿qué viene a ser? Capital inicial. El capital inicial que se invierte. Listo. Entonces, vamos a mirar. Acá tenemos otra fórmula. Vamos a hacer un cambio. En vez de ponerle C sub 0 y C sub n, vamos a poner R. Es cuestión de notación simplemente, pero lo que determina aquí es que no es un capital como está tratado en los anteriores puntos, sino que es un flujo de caja. Entonces, cada una de las R's sería un flujo de caja de un diferente periodo. Y acá en la parte de abajo tendríamos un flujo de caja con un interés. Ustedes saben que de todas maneras, cuando uno maneja dinero, si no está invertido, pues lo que hace es devaluarse o disminuirse ese dinero con un interés que puede estar dado, digamos, por la inflación, o puede darse por otro tipo de factores que impliquen tener gastos, ¿no? Periódicos. Entonces uno puede decir que se está perdiendo, se está disminuyendo el dinero en cierta cantidad. Pero si uno lo tiene invertido, ese interés va a ser positivo y tiene que ir creciendo ese capital. De manera que ustedes se dieron cuenta que R sobre 1 más I elevado a la N, eso es el capital inicial. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay flujo de caja sobre el interés elevado al periodo, que entonces todo eso sería el capital, toda la fórmula sería el capital inicial de cada uno de los periodos que estamos trabajando. Si es mensual, entonces sería el capital inicial que tendríamos cada mes. Entonces aquí podemos mirar. Ustedes se dieron cuenta que en la anterior decía R sub 0, R sub 1. ¿Sí? Aquí en este concepto que estamos trabajando, ya trabaja el valor actual neto, pero aquí ya el R sub 0 lo cambió, que es el capital inicial, y le puso menos A. Ese menos A significa que es el capital inicial que se está invirtiendo. Por eso es negativo, porque es, digamos, una salida, ¿no? Una salida de recursos. Por lo general, pues una cantidad bastante grande. Y de ahí en adelante, pues se van moviendo los flujos. Por eso es una cantidad negativa. Entonces, dentro de cada uno de los proyectos, ustedes deberían estimar inicialmente, como lo hicieron
los compañeros que ya tenían una determinación pues bastante aproximada a lo que podría ser la inversión del proyecto. ¿Cuál sería la inversión inicial que se va a hacer en ese proyecto? ¿Listo? Y de ahí en adelante, cada uno de esos R1, R2, R3 son los diferentes flujos que se van presentando. Los diferentes flujos que se van presentando afectados por el interés al que esté expuesto pues ese capital o el proyecto. Entonces podemos ese valor actual neto expresarlo mediante una fórmula, ahí quedaría como más condensado pues la información. Entonces tenemos menos A, que es la inversión inicial, más la sumatoria de todos los flujos de caja entre el interés, o sea que solo sería la sumatoria de todos los capitales iniciales que se estén dando durante el tiempo que se considere el proyecto. Bueno, aquí ya hemos explicado qué es la A, la inversión inicial, la E de los flujos de caja. La I, des en cuenta que es la tasa de actualización del dinero, por eso les decía, si el proyecto se está moviendo, puede determinarnos que esa tasa de actualización del dinero o el coste de capital tendrá un rendimiento. De lo contrario, si el proyecto está quieto, el dinero se está devaluando, esa tasa de actualización va a ser negativa y de pronto vamos a entrar en pérdidas, que es lo más probable. Y N es la vida de inversión o número de periodos considerados en años. Ahora vamos a mirar la proyección de un proyecto, más o menos cómo le damos esa proyección en la vida de inversión del proyecto. Bueno, entonces cuando miramos esa cantidad que viene de una inversión inicial grande y ir sumando una cantidad de capitales que se van dando cada periodo, podemos decir que si el valor actual neto es positivo o es mayor que cero, el valor actualizado de los cobros y pagos futuros de la inversión a la tasa de descuento elegida generará beneficios. Eso es cuando ya se ha alcanzado a cubrir todo el capital inicial que se invirtió. Por ejemplo, nosotros estábamos mirando que el compañero proyectaba un presupuesto de más de 200 millones. Si llega a un punto en que su valor actual neto ya ha podido descontar ese capital inicial que se invirtió, en ese momento en que se acaba de descontar todo eso, el valor actual neto sería igual a cero. Sería la segunda opción que presentamos en pantalla. Dice el proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su realización en principio indiferente. Esto es precisamente porque en este momento se termina de pagar unas deudas que se tenían, pero pues como se dice por ahí, estamos tablas, ¿no? Ni debemos ni ganamos, o sea, estaríamos en ceros. El valor actual neto estaría en ceros, mientras que la primera opción que dice valor actual neto mayor que cero, ahí ya hay ganancias. De manera que se puede decir de que el proyecto está generando beneficios. Ahora, mientras el proyecto de inversión no haya cubierto esas inversiones, se dice que el valor actual neto es cero, es menor que cero o es negativo. Un valor actual neto negativo nos dice que el proyecto de inversión generará pérdidas y por eso deberá ser rechazado. Cuando hablamos de un proyecto de inversión que generará pérdidas, quiere decir de que no conviene seguir invirtiendo más dinero y estamos endeudados. Es como si ustedes
en su hogar han invertido en una casa, por ejemplo, y están debiendo una cantidad considerable de dinero y deciden seguir comprando más cosas y seguirse endeudando. Eso pues va a ser algo que a la larga los va a perjudicar porque no solamente es el mismo, la misma deuda que tengan, sino que cada deuda va a generar más intereses y más endeudamiento. De manera que hay una de los criterios que se debe tener en cuenta para poder salir eh, adelante económicamente, y es que por lo general toca gastar menos de lo que ingresa, y no todo el dinero que nosotros recibamos invertirlo en gastos, sino que eh, tenemos que destinar parte de nuestros recursos a inversiones, ¿no? O sea, algo que nos genere ingresos, digamos, son como eh, cuestiones que nos pueden ayudar a manejar mejor nuestro dinero. Bueno, aquí tenemos al final, dice, si un proyecto requiere de una inversión X, nos generará flujos de caja positivos Y a lo largo de Z años. Habrá un punto en que recuperemos la inversión X, pero si en lugar de invertir el dinero en un proyecto empresarial se hubiera invertido en un proyecto, en un producto financiero, también tendríamos un retorno de dicha inversión. Por tanto, el valor actual neto nos permite comparar la rentabilidad de varios proyectos alternativos de inversión y elegiremos aquel que presente el valor actual neto más elevado siempre y cuando sean proyectos que conlleven a inversiones similares. Esto es cuando uno, digamos, usted decide endeudarse, pero para comprar un apartamento que lo va a arrendar. Entonces usted sabe que se está endeudando, pero ¿qué pasa? Que ese proyecto le está generando ingresos. Entonces a la larga eso se tiene que convertir en un beneficio para usted, porque igual está invirtiendo, se está endeudando, pero está recibiendo, bien sea del arriendo y de la rentabilidad que ocurre cuando el apartamento o el bien se va valorizando. Bueno, hasta ahí tendríamos dos conceptos. Antes de continuar con los otros dos, no sé si hay alguna pregunta. Los dos conceptos que hemos trabajado son ¿cuáles son? Flujo de caja y Valor actual neto. valor actual neto. ¿Sí son claros esos dos conceptos? Sí. ¿Listo? Bueno, tenemos el flujo de caja, que son los ingresos menos los gastos de cada periodo, y el valor actual neto, que es la sumatoria de todos los capitales que se van acumulando periodo tras periodo, teniendo en cuenta la tasa de interés a las que están sometidos. Bueno, entonces ahí tiene en cuenta lo que es el flujo de caja de cada periodo con su respectivo interés para determinar cuál es el capital inicial que se está dando en cada periodo. Bueno, vamos a entender otros dos conceptos que son importantes y pasamos a analizar cuál sería la forma de aplicarlos estos cuatro conceptos. La tasa interna de retorno. Des en cuenta en esta fórmula que tenemos proyectada en la pantalla. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo valor actual neto, el mismo van. Si se dan cuenta, es la misma fórmula. Lo único que es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir que el valor actual neto es igual a 0? ¿Qué decíamos? Que cuando es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que el valor actual neto que me está indicando. Ahí veíamos tres posibilidades, que es mayor que 0. Ya se cumplió el pago, digamos, o la
pago Ya de las cumplió obligaciones, el retorno del capital inicial. el Creo retorno del que capital fin inicial. año. Ajá. Digamos, nos da la posibilidad de ahí en adelante tener cierta solvencia, ¿no? Porque ya sabemos que de ahí en adelante, pues lo que ganemos ya es para beneficio, ya no es para ir a pagar deudas. Entonces, la tasa interna de retorno es el interés, eh, es un interés, ¿no? Es el interés relativo. Ustedes den cuenta que en esta fórmula ya no aparece la I y que se ha reemplazado la I, que es el interés periódico, por una K. Esa K es la tasa de interés que nos determina el TIR o la tasa interna de retorno. Esto es el interés relativo del dinero que produce la inversión realizada y por tanto, si esta fuera inferior al obtenible en el mercado financiero, sería un indicativo de una mala inversión, ya que podríamos obtener mayor rentabilidad de otro modo. En esencia, lo que tenemos es que ustedes saben que si el valor actual neto es cero, quiere decir de que ya hemos cubierto las necesidades de la inversión inicial, de manera que en ese momento, si calculamos esa tasa interna de retorno, me da el valor de la tasa de interés necesaria para ponernos al día en las obligaciones. Entonces, de acuerdo a esa tasa interna de retorno, llegará a un número n. A un número n, que quiere decir el número de periodos en el cual yo puedo estar al día con mis obligaciones. ¿Ya? Digamos que yo puedo invertir una cantidad para un proyecto y que con una tasa de interés del 1%, después de 10, 15 años, haya logrado cubrir la deuda. La tasa interna de retorno me dice que, por ejemplo, si esa tasa es de 1.2 o 1.3, que esa sería la tasa interna, la tasa o el valor del interés necesario para que se pueda cubrir en la totalidad en la deuda. Bueno, de todas maneras, aquí el documento yo se los voy a facilitar y ustedes pueden leer esto para tener un concepto más claro. Y aquí tenemos, si la tasa interna de retorno es mayor que la I, el proyecto de inversión será acertado. En este caso, la tasa de rendimiento interno que ofrecemos es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida de la inversión. Entonces, como les digo, nosotros podemos tener una I que es del 1%, pero la tasa interna de retorno nos da de 1.2. Esto quiere decir de que el proyecto de inversión nos está generando unas ganancias suficientes como para superar esa tasa de interés y logrará de que en determinado tiempo logramos cubrir la deuda. Si la tasa interna de retorno es igual a I, estaríamos en una situación similar a la que se producía en el valor actual neto, que era igual a cero. O sea, en esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo y la mejora de la posición competitiva de la empresa y no hay alternativas más favorables. Y si la tasa interna de retorno es menor que la I, el proyecto debe rechazarse, no se alcanza la rentabilidad mínima y le pedimos a la inversión. Esto quiere decir de que nos va a demorar demasiado tiempo en poder recuperar nuestra inversión, porque en realidad el proyecto no es lo suficientemente rentable como para poder sostenerlo. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, colocan un negocio, una tienda, y de la tienda los intereses que están ganando o las ganancias que ganan no alcanzan ni siquiera para cubrir lo mínimo, a la larga pues están de pérdidas, ¿no? Entonces no se alcanza la rentabilidad mínima que se requiere en esa inversión.
Esto está muy relacionado con los flujos de caja. Por lo general esto se da cuando hay demasiados flujos de caja negativos en un proyecto. Bueno, y el último concepto, que es el periodo de recuperación del capital, y esto se refiere al tiempo que se demora usted en recuperar ese capital inicial. Entonces, este payback o periodo de recuperación mide el número de años que se tarda en recuperar el importe invertido. Se trata de calcular en qué momento los ingresos percibidos cubren los gastos realizados. O sea, en ese momento sería cuando ya el valor actual neto se convierte en cero o se comienza a percibir ganancias. Ya tendríamos un valor actual neto que deja de ser negativo y pasa a ser positivo de ahí en adelante, ¿no? Entonces, el periodo de recuperación del capital se mide mediante la fórmula A, que es el capital inicial invertido, sobre R, que es el flujo de caja que se ha presentado en cierto momento. Entonces, vamos a mirar. Bueno, aquí hay una teoría que la puede revisar. Bueno, vamos a mirar entonces en Excel cómo sería la aplicación de este proyecto. No sé si hay alguna pregunta en estos términos. Yo creo que ya lo vamos a aclarar mejor mirando la aplicación. A ver, voy a buscar. Lo tengo almacenado en otra parte. Profe, no se escucha, profe. Listo. Bueno,
Aquí tenemos un proyecto cuya inversión inicial es de 340 340.500 euros. Estos son 340.500 euros que se hizo de inversión inicial en el proyecto, que sería el valor de A o el valor de menos A en el valor actual neto. Los flujos de caja se van a dar, en este caso se está colocando un proyecto que se está determinando anualmente cuál es el comportamiento. Entonces aquí tenemos que en el primer año teníamos un flujo de caja de 25.160 y así cada periodo, ¿no? Esto va variando porque dependiendo de las necesidades, pues puede ser de que, digamos, haya unos ingresos por cuestiones de arrendamiento, por cuestiones de prestación del servicio. Digamos, si el proyecto de ustedes está solventando la necesidad de iluminación de un polideportivo y que eso puede costar mensualmente 200.000 pesos, por decir algo. Entonces, para ustedes sería un flujo de caja positivo en ese sentido, en que les está ingresando, o bien sea la comunidad, el barrio, la ciudad, o la ciudad o el sitio en donde estén, hayan colocado el proyecto, les permita eh, verificar que hay ese ingreso. Ahora que también van a tener gastos, ¿no? Entonces, puede ser que tengan 200.000 pesos de ingresos, pero que tengan gastos por cuestiones de acueducto, de gas domiciliario, bueno, otras cosas. Entonces ya tendrían que a esos 200.000 pesos también restarle los gastos que están realizando cada periodo. Entonces pueden hacerlo mensualmente o anualmente como está aquí. Entonces, en este caso, pues tocaría hacer una determinación de cuáles serían las ganancias que pueden ocasionar ese proyecto. Obviamente, pues que esto vamos a tener que inventárnoslo y hacer una aproximación porque no es un trabajo académico y no hemos hecho un estudio de campo ni vamos a tener una aplicación del mismo. Entonces, tendría que hacer una estimación simplemente de cuánto podría ser ese flujo de caja. Por lo general, pues este flujo de caja es variable, ¿no? Dependiendo de las diferentes necesidades que se vayan dando. Por ejemplo, aquí ustedes se dan cuenta que el flujo de caja es de 25.160, pero por acá está de 21.580 bajó, 21.580 durante 3 años y después a partir del año 9 el flujo de caja es de 20.690 y ahí va variando. Bueno, aquí estas cantidades, como pueden observar, están en euros. Ahora, de acuerdo a muchos factores, también uno puede calcular cuál sería el interés al que está expuesto esa inversión, ¿no? Eso tendría que ver mucho, digamos, con cuál es la rentabilidad del dinero que se está dando en el proyecto. Bien sea porque, digamos, está ganando dinero, bien sea por una inversión, por un CDT, porque estamos invirtiendo el capital o porque simplemente estamos teniendo en cuenta factores que se dan a nivel nacional, puede ser el PIB o la devaluación que se dé del dinero, etcétera. Entonces, esta inversión pues va a tener una, una tasa de interés a la que está sometida. En nuestro caso, para todos vamos a utilizar el 3%, que es una cantidad, digamos, eh, aceptable que podría darse, ¿no?
Entonces, ustedes se dan cuenta que ahí en la fórmula dice 1 más 0.03 elevado a la A3, que es el número del año, ¿no? Elevado a la 1 sería eso. Entonces aquí estamos dentro de la fórmula que teníamos inicialmente. Bueno, sería este denominador, ¿no? Lo que estamos calculando. 1 más i elevado a la n. Aquí tenemos R, que son los flujos. 1 más i elevado a la n sería el interés que se va ganando, periodo tras periodo. Entonces, aquí tenemos el denominador de esa fórmula. Acá ya tenemos la división, que sería R dividido entre este paréntesis elevado a la n. La división de estos dos, o el cociente, sería este de acá. Podemos observarlo. D3 dividido entre D3, y ahí ya tendríamos cada uno de los términos. Entonces, des en cuenta que aquí en esta tabla lo que está es la fórmula para poder sacar el VAN, el valor actual, el valor actual neto. ¿Cómo se calcula el valor actual neto? La inversión más los capitales que se dan en cada periodo. Para este primer periodo sería esto más esto. Para el segundo periodo sería esto más el capital acumulado de los dos primeros. Al tercero sería el capital inicial más la suma de los capitales acumulados de los periodos pasados. Y eso lo va a calcular en esta última fórmula. Ahí sería el valor actual neto del primer periodo, el valor actual neto del segundo periodo, que sería la inversión inicial menos el capital acumulado, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, este valor actual neto es negativo, miren. Invirtió 340. Después del primer periodo, eso ya se disminuyó a 316, que es el valor actual neto. Y así va disminuyendo la deuda hasta el punto en que ya deja de ser negativa y se vuelve positiva. Y eso sucede en el año 20. En este caso, ese proyecto se demoró 20 años para poder convertir su valor actual neto en positivo. ¿Sí? De ahí en adelante, pues ya todo es ganancia porque ya terminó de cubrir esas obligaciones iniciales que se habían dado en esa inversión inicial. Ahora, des en cuenta que acá abajo está calculado el TIR, la tasa interna de retorno. Esto pues es bastante complejo para poder realizar como está aquí en este documento. Miren que aquí nos muestra que esa tasa interna de retorno es de toda esta fórmula o de toda esta suma, despejar K. O sea, despejar cuál es el valor del interés al final del año o de toda la inversión. Entonces, para poder calcular esto, se toca tener en cuenta todas las inversiones que se ha hecho, los flujos de caja que ha habido durante todos los periodos. Y para despejar la K de aquí, pues es un proceso bastante complejo, porque miren, está elevado a la 1, a la 2, a la n, entonces, y más encima es un binomio, es bastante complejo para poder hacer eso, pero en ese caso, Excel tiene una fórmula o una función que ya está definida, que se llama TIR, tasa interna de retorno. Y mire que lo único que coge es todos los flujos de caja, contando la inversión inicial.
coge la inversión inicial y todos los flujos de caja y los coloca dentro de una sola fórmula y dice que para poder solventar ese proyecto tenemos una tasa interna de retorno del 3,33%. Eso me indica que el proyecto es rentable, ¿no? El proyecto es rentable. Porque la tasa de interés que estamos utilizando aquí, ¿de cuánto es? Miren, del 3%. Y la tasa interna de retorno me está dando el 3,33. Entonces me indica que el proyecto es rentable. Bueno, y el último concepto que habíamos mirado era este último, que es el periodo de recuperación del capital. Miremos, de acuerdo a los cálculos que hay aquí, el periodo de recuperación del capital calculado en cada periodo, más o menos nos da como unos 17 años, ¿no? Aproximadamente, que es como los valores máximos que da aquí. Pero en realidad se demoró 20 años, ¿no? Aquí tenemos un proyecto más pequeño, con una inversión de 30.000, un flujo de caja constante, una tasa interna de retorno del 2%, y miramos que el capital se recupera a los 7 años. O sea, mejor dicho, a los 6 años. A los 6 años pues ya se recuperaría, y en este caso este valor que tenemos acá, que es el periodo de recuperación del capital, sí nos dio exacto, ¿no? Lo que se podía proyectar desde el primer periodo era que se iba a demorar 6 años en recuperarse, y aquí podemos observar que a los 6 años tenemos una deuda todavía, pero el valor actual neto es pequeño ya respecto a la deuda inicial, y a partir del año 7 ya tenemos un valor actual neto que es positivo. Ya se puede decir que la deuda está cubierta. Igual la tasa interna de retorno, que nos coge el valor inicial con todas los flujos de caja durante todos los años, nos muestra que el proyecto es bastante rentable, ¿no? De una rentabilidad bastante alta, con un TIR del 10,56%. Bueno, entonces, pues eso sería lo que tendrían que hacer. No sé si hay alguna pregunta para poder implementar esto en sus proyectos y poder presentar el trabajo final. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer para poder realizar esto? Bueno, las tablas en Excel se las entregamos normalmente. Sí, la tablita en Excel. Igual pues yo les voy a compartir la tabla para que ustedes miren. La inversión inicial pues tendrían que sustentarla. Entonces tienen que tener en un documento aparte cuál sería el valor aproximado de la inversión que se va a hacer, y ese sería este valor, sería el valor inicial. Listo, Y profe. verificar cuál sería el posible flujo de caja. Digamos, en este proyecto, para poderlo realizar, tendríamos más o menos unos ingresos estimados en tanto, unos gastos de tanto, y podrían calcular un flujo de caja mensual o anual o semestral, como quieran, cada periodo, y entonces determinarían un flujo de caja. En esta parte de Profe, aquí, una pregunta. ajá, Aquí en la parte donde va la inversión inicial, cuando es un préstamo,
por ejemplo, ahí se lo coloca como negativo, ¿no? Sí, siempre se lo va a colocar, mira que aquí está menos 340.500, ¿no? Por eso acá Sí, sí. Ah, se listo, realiza la profe, suma gracias. y eso da negativo, ¿no? Acá no hay necesidad de restar nada, porque de hecho ya se lo asume la primera parte, que es una inversión, y es un valor negativo. Entonces tienen que hacer eso, calcular la inversión inicial, unos flujos de caja debidamente sustentados, más o menos que cuál sería la inversión que se haría, cuál sería el flujo de caja aproximado que puede haber mensual, y los gastos y eso, entonces suman los ingresos y restan todos los gastos que hagan, tendrían un flujo de caja. De acuerdo a eso ya le van calculando el capital que se va a mover cada periodo y realizan el cálculo del cociente entre el flujo de caja y el capital de cada periodo, y luego por medio de la suma, esta suma pues es de los flujos, calculan el valor actual neto. Y una vez que ustedes logren convertir esto ya en positivo, calculan la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno le va a decir qué tan rentable es el proyecto. ¿Listo? Aquí en esta segunda parte, si ustedes se dan cuenta, el valor se vuelve positivo a los 7 meses, pero es que esta tabla está proyectada a los 10, a los 7 años, y esta tabla se la ha proyectado 10 años, entonces obviamente por eso la tasa interna de retorno sube tanto, pero si nosotros modificamos esto aquí, ya nos damos cuenta que si el, el capital inicial se recupera hasta los 6 años, a partir del año 7 ya se vuelve positivo el flujo de caja, entonces la tasa interna de retorno no es tan alta como pues lo planteaba, ¿no? Sino que es de 4 bueno, de 4%. Pero de todas maneras es mucho más alta del interés que se está teniendo en cuenta en cada periodo. Eso es, muchachos. Entonces yo les publicaré el documento que les acabo de exponer, el archivo de Excel, en la plataforma para que ustedes descarguen. Inclusive se los voy a compartir también al grupo de WhatsApp. Y el video de la clase lo voy a subir también en la plataforma por si necesitan volver a mirar alguna cuestión. Eso sería, pues, para que por favor adelanten eso, y esta ya sería la nota final que tendrían respecto a eh, el trabajo que hemos hecho durante este último corte. Entonces tendríamos las notas de Khan Academy, la de la exposición y la de el trabajo final, que sería esto de la parte financiera del proyecto. Si de pronto hay alguien que esté faltando algo de Khan Academy, pues yo les indicaré también para que ustedes puedan, no sé, a ver, podemos mirar esto de una vez. Tocaría mirar si están debiendo algún trabajo o no han realizado algún proceso, me tocaría volverlos a activar para que puedan realizar eso. Porque de todas maneras de aquí sale una nota, ¿no? De la puntuación que ustedes hayan hecho en este trabajo que han hecho aquí. Mayo 7, bueno. Carlos Andrés Alpala, ¿todavía está o no?
ahí aparece que no ha realizado pues nada, ¿no? En Khan Academy. Entonces, pues ahí les va a salir una nota mala, pues los demás están bien. Alexis Pascuezán también solamente ha mirado el primero. Aquí este da detallado, ¿no? El tiempo de visualización y todo de los videos, entonces en este caso pues aquí aparecen 3 estudiantes que no han realizado la actividad, la última actividad o la visualización de los videos. Entonces me tocaría volverles a activar los videos. José Carlos Andrés Alpalá, Alex Jean Mena y Alexis Pascuezán. Entonces ahí son los 3 que estarían debiendo esta actividad. ¿Listo? Entonces, eso sería, con eso ya finalizaríamos, ya tendríamos todas las notas y con eso terminaríamos ya la asignatura. Listo, profe, gracias, ¿no? Bueno, Profe, Profe, ¿usted va a hacer de ¿qué tiempo pronto tenemos alguna para entregar corrección? el trabajo? ¿cómo? ¿Qué tiempo tenemos para entregar el trabajo, pues? Hasta el próximo jueves, porque ya Profe, ¿usted va a hacer alguna corrección del documento ya enviado? eh, no, pues, o sea, ahorita sería cualquier cosa, pues ustedes pueden enviármelo el martes. Podría hacer una revisión previa antes de que hagan la entrega final el jueves, ¿no? Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces ahí estamos pendientes. Cualquier cosa por el WhatsApp o ya les publico en la plataforma para que puedan completar el trabajo. Profe, el trabajo Ajá. final que tanto debe llevar. ¿Cómo? El trabajo final que tanto debe llevar. No, o sea, el trabajo final es el proyecto que acaban de socializar y, y en la parte final debe estar esto que es el análisis financiero que acabamos de mirar. ¿Y toca sustentarlo o ahí ya nomás? No, 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 o sea, solamente entregarlo, porque igual pues ya lo sustentaron el proyecto, entonces de esa socialización que tendrían una nota y otra, ya la nota final que sería de la entrega definitiva que está el proyecto con el presupuesto. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Luego, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, hasta luego.